este culto que es heridas del alma, rechazos. Y hoy me toca a mí compartir. Amén, gloria a Dios. O sea que prepárense, hermanos, porque va para largo esto. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí, en el Evangelio de San Lucas. El tema de hoy se llama la plenitud. Si no se oye muy bonito el tema, discúlpeme, no soy bueno para poner temas, para poner títulos. Se llama la plenitud. Me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con las heridas del alma? Cuando no entendemos bien esta parte de la vida de un cristiano, pues empezamos a abrir puertas. El por qué el Señor no escucha mis oraciones, por qué el Señor no me da, por qué me la paso orando y ayunando y parece que el Señor, en vez de darme la puerta abierta, parece que me da la espalda. Dice la palabra que derramará bendición hasta que sobreabunde y parece que esto no es para mí. Entonces, por eso vamos a tocar esto el día de hoy, para entender los planes del Señor y no pensar que el Señor no nos quiere bendecir, porque el plan del Señor es bendecirnos. Amén. Y bendecirnos a manos llenas. Por eso el tema de hoy se llama la plenitud. ¿Ok? Amén. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Amén. Agarra ahí, pon tus manos en tu corazón. Ok. Y vamos a orar. Señor, en este momento yo te doy gracias. Quiero quitar, Señor, de mi mente todo lo que no venga de ti. Quiero que el día de hoy seas tú hablando. En este momento, Señor, me despojo de toda carga. Me despojo de todo pensamiento que no sea tuyo. Me despojo de todo cansancio. Toda puerta, Señor, que haya abierto, Señor, en la semana, en el transcurso, en el camino, por el tráfico, por las prisas. Señor, en este momento pongo mi mano, Señor, en mi corazón, declarando libertad. Declarando que tú tomes el control, Señor, el día de hoy de esta clase, Señor, de esta prédica. No queremos que nada, Señor, venga a interferir en tus planes, que nada venga, Señor, a estorbar. Que seas tú dirigiendo, Señor, utilizando, Señor, solamente un instrumento, Padre. Pero que seas tú poniendo esta semilla dentro de nosotros. No queremos hacer oídos sordos, no queremos, Señor, abrir puertas aún al sueño, Padre. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor, porque queremos ponerlo en obra, Padre, para que todo nos salga bien. En el nombre de Jesús te doy gracias, papá. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de recibir hoy? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Dice la palabra de nuestro Señor así. De hecho, se llama el título de este pasaje, la pesca abundante, porque de eso trata esta primer parte, ¿no? Dice, en una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía, ¿qué? Apretujado por la multitud. ¿Para qué estaba la multitud? Para oír la palabra. Entonces el Señor se siente apretujado porque había mucha gente, pero querían escuchar la palabra. Así como tu vida hoy, así como mi vida hoy, queremos escuchar de la palabra del Señor. Amén. ¿Sí quieres oír hoy de la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios porque ya pusieron más sillas allá, ya se está llenando el culto de los miércoles, gloria a Dios. Que de hecho digo, no por eso nos bajamos, ¿verdad? Porque no se llenaba, fue por otra situación, pero gloria a Dios porque Dios es fiel. Entonces dice, se sentían apretujados por la multitud, pero la multitud que quería hacer, oír el mensaje de Dios. Amén. Versículo 2.
Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. No estaban pescando. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Lavando sus redes. Sin embargo, Jesús ve a la multitud que querían escuchar la palabra y vio esas dos barcas. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor Jesús con esta situación. Jesús subió a una de las barcas. ¿De quién era esta barca? ¿Quién es Simón? Pedro, exacto. Dios habla hoy. Sí. Aquí estaba bien, hermana. Sí, no se preocupe, hermana. Sí. Sí, es la versión Dios habla hoy. Entonces Jesús subió a una de las barcas que era de Simón, que era de Pedro, ¿no? Y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó ¿a qué? Empezó a enseñar. ¿Por qué? Porque la gente quería oír la palabra. Pero vean, qué grande es nuestro Señor. Había mucha multitud y Él empieza a ver las cosas naturales para uso de nosotros, para uso de la palabra. ¿Por qué? Porque dice, a ver, me voy a subir en la barca, no me puedo quedar aquí porque no me van a escuchar. Me subo a la barca, me alejo un poco y con el aire, lo que yo esté hablando, el aire lo va a llevar para que todos escuchen la palabra. Qué padre el Señor, ¿no? ¿Qué forma? Dice el Proverbio 23 que compremos sabiduría. ¿Ok? ¿Mande? Que compremos la verdad, sabiduría, inteligencia, que no la vendamos. Entonces, la sabiduría aquí del Señor dice, pues no había micrófonos como en nuestros tiempos, ¿o sí? No había altavoces, no. Ocupó la misma naturaleza para enviar la palabra. Se sube a un barco, a la barca de Simón, se aleja un poco, pero todo, ¿para qué? Para que el aire lleve el mensaje. Qué impresionante esto, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces dice, luego se sentó en la barca y desde allí, ¿qué dice? Comenzó a enseñar a la gente. Vean cómo el Señor es de repente fuera de lo que hacemos nosotros religiosamente. ¿Dónde estaba el púlpito aquí? No, es que si no es con púlpito, entonces no, está mal. Es que si no es en el altar, está mal. La gente tenía comezón de oír. Él se subió a un barco y se sentó en la barca. No, hermano, ¿cómo va a predicar sentado? Que no tiene respeto para Dios. Eso no tiene nada que ver con respeto ni con unción. El Señor está sentado en la barca. A veces hacemos como, y no hablo de siervos de Cristo, sino en general a la iglesia, hacemos cosas tan religiosas, tan fuera de la palabra del Señor. Aquí el Señor se sienta en la barca, se aleja un poco porque eran demasiados y repito, utiliza la naturaleza. Pero ¿dónde estaba el púlpito? Digo, no quiero decir que esté mal, pero a veces si no están esas cosas religiosas pensamos que no va a haber unción, que no es Dios, que está pues, que no cumplimos con ciertos requisitos religiosos. Pero ven al Señor, ¿dónde empezó a predicar? Sentado. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Cuando terminó, versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. ¿Por qué no le dijo a otra persona? ¿Por qué a Simón? ¿En qué barca estaba sentado el Señor? En la de Simón. Y vamos a ver qué pasó. Entonces le da una orden, lleva la barca a la parte, ¿dónde? Honda del lago. Vas a echar ahí tus redes para pescar. Que se quede muy grabado ahorita que Simón echó las redes en la parte honda, porque esto es clave, ¿ok? Entonces si quieren ahí apuntarlo, si en su Biblia quieren subrayarlo, porque esto es clave de lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces Jesús lleva la barca, le dice que lleve la barca a la parte honda del lago. Y ahí van a echar las redes, ¿para qué? Para pescar. Versículo 5. Simón le contestó, maestro. Primero Jesús no le dijo, oye Pedro, ya pescaste. Oye Simón, te ha ido bien. Terminó de dar la palabra y dio la orden.
Sin embargo, Simón le contesta: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes, porque para Dios es muy importante no tu forma de pensar, sino la obediencia. Amén. Esto es muy importante para nuestro Señor. Esto iba en contra de la lógica de ellos. ¿Por qué? Porque ya habían pescado y no habían tenido ningún pez. Dice: Señor, ya estuvimos toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada. Pero algo muy claro: pero ya que tú lo mandas, porque tú eres el Señor, porque lo que yo hago es lo que tú mandas, Señor, aunque yo ya lo hice y aunque no pesqué nada y aunque el diablo me hable de pobreza y todo, si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Por eso estaban limpiando las redes, porque ellos ya habían pescado y no había salido nada. Ahora muchos dirán: oye, lo acabo de hacer, no va a pasar nada. Oye, estuvimos una hora, no. ¿Cuánto estuvieron? Toda la noche. Toda la noche. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántas horas son toda la noche aproximadamente? ¿12? No, porque no oscurece a las 12, ¿o sí? ¿Como 8 horas más o menos? ¿Que dura la oscuridad? 8 horas aproximadamente, 7, que nada. Y el Señor los manda, dicen. ¿Qué pasó? Y el Señor los manda, le dice: yo obedezco, Señor. Siguiente. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. ¡Wow! Lo acabo de hacer toda la noche. Vienes tú, Señor, yo obedezco. Y es tanto el pescado que estoy recogiendo que hasta las redes se están rompiendo. Qué impresionante, ¿no? ¿Sí o no? Pero, repito, el Señor manda, nosotros obedecemos aunque esté fuera de la lógica. Ahora, ¿a quién fue a pescar? Simón, en la barca de Simón. ¿No fue Simón el que puso su barca para que para que el Señor predicara? Porque todo, escucha bien esto, hermano, todo lo que tú inviertes en el reino, Dios te lo regresa. Y no poquito, era tanto que las redes se rompían. Pedro no dijo: Señor, mira, pues tú sabes que este es mi negocio y yo te voy a cobrar tanto. Mira, no te cobro lo mismo de otros, te voy a cobrar tanto porque uses mi barco. Y así dijo Simón: Señor, aquí está, úsala para la palabra. Y el Señor ni siquiera le preguntó: oye, pero ¿tienes dinero? ¿Te falta? Porque el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor voltea y le dice, ahora ya que terminó el sermón, le dice: ve a lo profundo, a lo más hondo y recoge. Y vean, pescado tanto que las redes se rompían. Repito, tú piensas que por dar más allá de tus ofrendas, por dar tu tiempo, estás perdiendo el tiempo. No es cierto, hermano. No hay cosa que el Señor no haya visto que estés invirtiendo en el reino. Y el Señor te lo va a regresar, tal como lo hizo con Pedro, y te lo da a manos llenas. Es que puse el taladro y se me rompió, puse mis brocas y me la rompieron. Tú tranquilo, ahora me las tienen que pagar. El Señor te lo va a regresar y mejor. Amén. ¿Vamos bien? O sea, que no pienses que ahorita que estás aquí sentado es tiempo mal invertido. Al contrario, es lo mejor que puedes invertir. Ahora, ojo, ¿por qué subrayé rompían? Porque también esto es clave. ¿Qué pasó con las redes? ¿Qué estaban pasando? Se rompían. ¿Ok? Entonces ahí si quieres subrayarlo. Siguiente versículo. Versículo 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca. ¿Para qué? Cuando tú haces la obra de Dios, cuando tú inviertes toda tu vida, tus recursos, tu tiempo, tus talentos, todo, el Señor te lo multiplica y alcanza para bendecir a los demás. Porque Dios le dio a Pedro, a la barca de Simón, pero también alcanzó para que
a otros compañeros de otra barca fueran, dice, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco. ¿Para qué? Oye, qué tremendo el Señor. Después de que se la pasaron toda la noche pescando y no hicieron nada, ahora por la obediencia, por invertir en el reino, el Señor le regresa tanto a Simón que no nada más su barca, sino que la barca de los demás estaban a punto de hundirse, de tanto que era. Qué increíble, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, uno de los puntos que habíamos visto es la obediencia, ¿no? Ahora, ¿tú cómo tomarías esto? Aquí hay dos formas de ver esto. Permítame tantito porque dos formas de ver este versículo. Híjole, bueno, no jala. Hay dos formas de ver este versículo. Uno, la primera forma que podemos ver este versículo es viendo el gran milagro de los peces, ¿no? Porque era tanto el milagro que no nada más una barca cumplió, sino que eran hasta dos barcas y estaban a punto de hundirse, ¿no? Entonces, mucha gente lo vería, ¡wow! ¡Qué milagro de parte de Dios! Y la segunda forma que podemos ver este pasaje, este versículo, es, pues sí, tenía demasiados peces. Sí, no nada más era yo, sino que hasta el otro barco. Pero había algo muy importante. Se rompió la red. ¿Cuántos peces pudieron haber sido que pescaron? Vamos a poner una cuenta. 1,000 peces, ¿les parece? Digo para poner un algo. Bueno, vamos a poner 1 tonelada de peces, ¿ok? De esa tonelada que ellos pescaron, ¿recibieron toda la tonelada? ¿Por qué? Porque se rompió la red. Y ese es el punto que vamos a tocar hoy. Digo, una gente se diría como que qué milagro, qué impresionante, wow. Y a lo mejor Simón estaba así y todos los que estaban ahí mejor se quedaban así. Pero la otra parte es verlo pues sí, el Señor me dio 1 tonelada, pero de lo que el Señor me dio, no recogí todo, porque se rompió la red y hubo pérdida. Y eso se le llama insatisfacción. Y es lo que vamos a ver hoy, la doctrina de la insatisfacción. ¿Para qué? Para poder llegar a esto, a la plenitud. Es un principio bíblico que se le llama la insatisfacción o se le llama el desperdicio. Porque déjame decirte algo, hermano, nunca tú en tu vida debes permitir un desperdicio. ¿Ok? Gloria a Dios por ese amén. Tú nunca, escucha esto, hermano, porque ese es el evangelio del reino. Tú nunca en tu vida debes de permitir un desperdicio. Si tú no obtienes el 100, debe de quedar insatisfacción en ti, porque hay desperdicio. Mucha gente se fue con que era 1 tonelada, sí, pero no te diste cuenta que de la tonelada que Dios te dio, no recibiste la tonelada porque se rompió la red y hubo pérdidas. El problema es que mucha gente nos quedamos con el gran milagro, con lo gran que pasó, que no estuvo mal, estuvo bien, pero hubo pérdidas. Y mucha gente queda satisfecha, desgraciadamente, aunque haya pérdidas. Porque sí hubo 1 tonelada,
pero no recibí la tonelada completa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y para esto vamos a leer estos versículos. San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo. Ahorita les digo cuál es. El Evangelio de San Marcos. San Marcos 4. Vamos a leer del 3 en adelante. El Evangelio de San Marcos, del 3 en adelante. San Marcos 4, el Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículo del 3 en adelante. Vamos a ver lo que el Señor habla acerca de de que no te tienes que dar satisfecho. Si no obtienes el 100, tiene que haber ahí, hay una pérdida, entonces hay algo malo. Dice, oigan esto, un sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves. ¿Y qué pasó? Se las comieron. Ok, esto es versículo 3 y 4, versículos 5 y 6. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era ¿qué? Muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Bien. Siguiente versículo, versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. De modo que la semilla, ¿qué pasó? No dio grano. Ok. Siguiente, versículo 8. Pero otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra. Repite, buena tierra. Dile a tu hermano, cayó en buena tierra. Eso. Y creció. Ok. Dando ¿cómo fue la cosecha? Buena. Algunas espigas dieron 30, y aquí viene la clave. Algunas dieron 30 granos por semilla, 30 por 1, o sea, el 30%, ¿no? Otras 60 granos, o sea, por una semilla, ¿cuánto recibieron? Y la última, el Señor quiere que lleguemos al 100. En el primer versículo que vimos, hubo una pérdida. No sé si recibieron el 30% o fueron el 60%, porque no dice cuántos peces ni cuántos se salieron, pero hubo pérdida. Pero la voluntad de Dios es que de una semilla, obtengamos ganancias del 100. Si tú hasta ahorita no has obtenido las ganancias del 100, es que entonces hay algo en tu vida. Si ¿cuántas oraciones de tu vida son contestadas? El 30%, tú oras y solamente el 30% el Señor te escucha, o te responde, más bien te cumple la oración, o el 60% o el 100%. Todo lo que tú oras, el Señor te lo responde. Digo, no me respondas. ¿Toda la gente que tú le predicas se convierte, o solamente el 30%? ¿O solamente el 60%? ¿O el 100%? ¿A qué voy? Todo lo que tú haces para el reino, ¿obtienes la ganancia del 100%? Si no obtienes la ganancia del 100%, entonces tienes que quedar insatisfecho. Porque la voluntad de Dios es que tú recibas al 100%. ¿Cuánta gente no va y predica y dice, híjole, vinieron 20, se convirtió 1, gloria a Dios? Sí, gloria a Dios, pero solamente recibiste el 30%. Te tienes que quedar insatisfecho. Porque la voluntad de Dios es que llegues al 100%. Ahora, ¿por qué yo no nada más tengo el 30%? ¿Por qué yo nada más tengo el 60%? ¿Por qué no obtengo el 100%? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y cuando tú no entiendes bien esto en la palabra de Dios, por eso abrimos puertas. Es que yo sí diezmo, y la palabra dice que si yo doy mi diezmo, el Señor va a abrir la ventana de los cielos y derramará bendición. Pero parece que mientras más diezmo, más pierdo.
no estoy recogiendo al 100 por uno. A lo mejor fue al 30, a lo mejor al 60, pero hay una pérdida. ¿Vamos bien? Y cuando no entendemos esto, entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Empezamos a abrir puertas. ¿Ok? Entonces, primer parte de las semillas fue al 30%, ¿no? Perdón, esa todavía no era. Es que no sé por qué no la abre. La primera fue el 30%. La segunda parte fue el ¿qué? El 70, ¿no? 60, perdón. Y la tercera fue el 100. O sea que la primera hubo una pérdida de ¿cuánto? Si fue el 30 lo que recibiste, ¿cuánto hubo de pérdida? 70% de pérdida. ¿Cuánto no nos ha pasado esto? Que hemos perdido el 70% de lo que el Señor me quiere dar. El Señor en el libro de Joel dice, te regresaré el 30%, te regresaré el 70%. ¿Qué dice el Señor? ¿Te regresaré qué? Todo. Lo que la oruga, el revoltón, el saltón te robaron, o sea, el 100, al 100 por uno. ¿Cuánto recogió aquí Simón por haber puesto su barca? En su momento recibió el 100, pero tuvo una pérdida. ¿Por qué? Porque las redes se rompieron. ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Si tienes alguna duda, dime. ¿Ok? Entonces, hermanos, no tenemos que quedarnos satisfechos. Si tú no tienes el 100%, no te quedes satisfecho. ¿Ok? Repito, si le predicas a 5 personas, las 5 se tienen que convertir. Las 5 tienen que caminar como el Señor quiere. Pero si de los 5 que tú les predicaste, solamente uno aceptó a Cristo, bueno, 2 aceptaron a Cristo, pero solamente uno está caminando como el Señor quiere, tienes pérdida. Y esa no es la voluntad del Señor. ¿Estamos bien? Entonces, hermano, no te conformes. ¿Ok? Ahora, para esto, vamos a ver esta diapositiva. Todos conocen esto, que es el tabernáculo. ¿Sí o no? El tabernáculo. ¿Tabernáculo de quién? Ese es el de Moisés. Aunque entendemos que el tabernáculo de Salomón pues fue agarrado de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Porque el tabernáculo de David no cumplía con esto. ¿O sí? Pero el de Salomón cumplió con esto, aunque era más grande, más extravagante, todo de oro y todo, cumplía con los requisitos del tabernáculo de Moisés. ¿Ok? ¿Dónde vio Moisés este tabernáculo? Allá arriba, directamente el Señor le abrió y él vio desde el cielo cómo estaba y le dictó, va a ser así, 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 así. ¿Ok? Digo, no me quiero ampliar mucho porque llevamos 6 meses que llevamos en tabernáculo y no hemos terminado del tabernáculo. Entonces imagínense una clase de 6 meses que llevamos, pues no lo voy a poder dar en poco tiempo. Y de por sí tengo fama de que me cuelgo, ¿ah? Casi no. Ok. El tabernáculo está formado por 3 partes, que es el atrio o el patio, ¿sí? Que es un cuadrado perfecto que equivale al lugar, bueno, no equivale, más bien es el lugar santo. Y luego viene la otra parte que es el lugar santísimo, separado ¿por qué? Por una cortina, ¿ok? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí queda muy claro esto? ¿Por qué? Porque de esto radica la enseñanza del día de hoy. En la vida de un cristiano, este es el camino de la vida de un cristiano. ¿Ok? Yo sé que aquí se hacían los sacrificios, pero uno de los símbolos es la vida de un hijo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás aquí afuera, por eso le puse aquí pecador. Cuando tú no tienes a Cristo, ¿dónde vives? En Egipto, porque haces lo que el mundo hace y eres esclavo. En Egipto tú eres esclavo, ¿ok?
esclavo del pecado, esclavo de la muerte. Cuando te mueres, pues ya sabes a dónde te vas a ir. Sin embargo, te predican de Cristo. No te predican de una iglesia, te predican de Cristo. ¿Y a dónde pasas? Al atrio. Cuando tú recibes a Cristo, entras al atrio. ¿Por qué al atrio? Porque aquí, en este lugar, se hacían los sacrificios. Aquí es donde tú, en tu posición cristiana, tu primer paso que das es entrar al atrio. Porque aquí es donde tú recibes el amor de Dios, donde tú conoces a Dios, donde tú conoces el perdón. ¿Por qué? Porque en el atrio fueron los sacrificios. Ahí tú te enamoras de Cristo. Aquí Cristo empieza a ser toda tu vida. Si hasta ahorita Cristo no ha sido tu vida, aunque hayas hecho la oración que hayas hecho, aunque no faltes a la iglesia, no estás en el atrio, estás afuera. ¿Dónde? Estás en Egipto. Porque aquel que le llama amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero es que yo hice una oración y el Señor me ha hablado en sueños. ¿Y qué? Eso no es un símbolo que tú perteneces a Dios. Dios le habló a una mula. Bueno, una mula le habló a un profeta. La mula, entonces, por haberle hablado al profeta, entonces era santa. Fue un instrumento. ¿Sí o no? Aún dice que si nosotros no predicáramos, ¿quién va a hablar? Y las piedras entonces se van a santificar porque hablaron de la palabra de Dios. Entonces no porque tú hables bonito, porque tú sientes que oras y todo, ya estás de parte de Dios. Si tú no has dejado las cosas del mundo, no te has enamorado de Dios y Dios es tu prioridad, entonces no estás en el atrio. ¿Dónde estás? En Egipto. En el atrio, repito, es cuando tú conoces a Dios. Cuando te presentan al Salvador, tú aceptas a Cristo, lo confiesas con tu boca, pero lo crees en tu corazón y te enamoras de Dios. Ahí todo es, ay, es que Dios, y es como cuando te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Ay, es que mi esposo es tan guapo y conoces al esposo y, ay, es el guapo, es que lo ve con ojos de amor, ¿no? Por eso qué bueno que mi esposa me ve con ojos de amor, ¿verdad? ¿Vamos bien? Aquí empiezas tu vida cristiana, porque repito, conoces al Salvador. Después, el siguiente paso que debes de dar cuando tú conoces a Cristo es entrar al lugar santo. Porque aquí es donde tú recibes el poder del Espíritu Santo. Aquí es donde las señales te siguen. Aquí es donde entiendes que el demonio está bajo tus pies. Donde empieza a haber comunión. Donde, repito, tú ya empiezas a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? En Números, y esto apúntenlo. Este número, el lugar del atrio es... el número del atrio es el número 100. ¿Por qué el número 100? Porque ahí Cristo hizo el único sacrificio que pudo haber hecho. No hay otro sacrificio, dice la palabra. El 100. ¿Ok? Cristo muere por ti y ya no hay otro sacrificio. La gracia. ¿Ok? Por eso el número del atrio es el número 100. Después pasa tu vida cristiana y lo que sigue es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y entras a este cuadrado perfecto llamado lugar santo, que se le conoce, a este lugar se le conoce como el Pentecostés. ¿Sí sabías? Y si no sabías, ya lo sabes. El lugar santo también se le conoce como el Pentecostés. ¿Por qué? Y representa el número 50. ¿Por qué el número 50? Porque es un cuadrado perfecto de 50 codos por 50. ¿Mande? No, 50. Sí. ¿Vamos bien? Estaban en el aposento. No se vayan, les dice el Señor.
Porque cuando venga el Espíritu y llega aquí, pregunta, ¿a cuántos se les dijo esto? A más de 500 no se le apareció el Señor Jesús. Sin embargo, solamente 120 recibieron. Solamente 120, estuvieron esperando. Los demás se quedaron afuera. Ojo, que no todos los que entran aquí pasan a este lugar. Y ahorita lo vamos a confirmar con la palabra. Muchos solamente se quedan aquí. Ay, es que Cristo es mi Señor. Sí, qué bueno. Cristo es mi todo. Sí, Cristo es mi Salvador. Sí. Y luego, ¿cuándo va el siguiente paso? Y recibiréis poder. ¿Cuándo te vas a poner a trabajar en la obra? ¿Cuándo vas a empezar a hacer el siguiente paso? Muchos se quedan aquí y toda su vida se quedan aprendiendo y engordan. ¿Y cuándo te vas a reproducir? El Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Vamos bien? Lugar atrio, conoces a Cristo. El lugar santo, tienes un encuentro con el Espíritu Santo, pero todavía no llegas a la plenitud de la vida cristiana. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos se quedan aquí y piensan que esto es todo. Y es que el mover del Espíritu Santo, y es que el Espíritu, qué bueno, gloria a Dios. Pero esto no es lo que el Señor quiere. Y ahí te va. Cuando tú estás aquí, lo que vimos en la parábola del sembrador, cuando estás aquí, solamente recibes el 30% de la semilla que tú siembras. Cuando tú estás aquí, solamente recibes, ¿cuánto era? El 60% de las semillas. Cuando tú estás aquí, oras y predicas y todo, y solamente el 30% de tus oraciones son contestadas. Solamente el 30% de la gente que le predicas se convierte. Solamente el 30% de las cosas que el Señor te quiere enseñar te quedan en la mente. Solamente el 30% de las cosas de la Biblia las pones por obra. Todo lo demás, desperdicio. Qué fuerte, ¿no? No, por un pecador que se arrepiente, no que se convierte. Que se arrepiente, ¿qué es arrepentirse? Cuando cambias tu mentalidad y empiezas a caminar como Cristo. Entonces, vienes de aquí, pasas acá y luego pasas acá. El 100. ¿Por qué? Porque el Señor habló de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando toda tu vida cambia. Porque si la vida la sigues llevando igual, o estás aquí o empiezas a caminar. ¿Cuánta gente? No dice aquí la palabra, pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios y puse manos. Sí, pero no te conozco. No hubo arrepentimiento. Hubo activismo, hubo señales, pero nunca hubo un arrepentimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? De hecho, si tú te arrepientes es porque hay obediencia, porque el Señor te dice, tienes que dejar esto. Ay, pero es que, bueno, soy obediente como Pedro. Señor, pero acabamos de pescar toda la noche y no pescamos nada. Pero porque tú lo dijiste, vamos. Hubo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque empezó una duda. Pero dije, pero si tú me mandas, yo voy. Y fue y lo hizo y ve todo el pescado que sacaron. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, apunten bien estos números. Número 100 aquí, número 50 y aquí el lugar santísimo, el número del lugar santísimo es el número 3. ¿Por qué? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué representa el lugar santísimo? La presencia de Dios, el Padre. ¿Por qué? Porque ¿qué representaba el arca? No, el arca, la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, aquí conoces a Jesucristo, aquí te llenas del Espíritu Santo, pero aquí
te llenas de la autoridad del Padre. Jesucristo, ¿qué hizo? La voluntad del Padre. Y desgraciadamente muchos, yo sé que nuestro Salvador es Cristo, yo sé que nuestro Señor es Cristo, yo sé que el apóstol Pablo dice que todo es en Cristo, pero desgraciadamente hemos desconocido y hemos caminado al siguiente paso, que es el Padre. Y Señor Jesús siempre nos enseñó al Padre. No sé por qué a veces descuidamos lo que tenemos que hacer con el Padre. Si aquí es donde siempre nos llevó el Señor Jesús, ¿o no? Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque lo que yo hago es lo que el Padre me ha mandado. ¿Ok? ¿Vamos bien? El atrio es el 100, representa el 100. ¿Por qué el 100? Porque es cuando exactamente el único sacrificio, el 100, el cordero inmolado. Después el 50. ¿Por qué el 50? Porque son el cuadrado perfecto, 50 codos. ¿Y por qué el 3? Porque es el lugar santísimo donde está la presencia, donde 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en el atrio solamente recibes el 30% de lo que cosechas. Que no se confundan. Una cosa es que es el número 100 y otra cosa es que recibas lo que cosechas. El atrio, el símbolo, el número del atrio es el 100, pero solamente recibes el 30%. En el lugar santo el número es el 50, pero solamente recibes ¿cuánto? El 60% de lo que cosechas. Pero cuando estás aquí, el 100%. Dice el Señor Jesús, dice el Padre al Señor Jesús: te he dado un nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla, toda, confesará que Cristo es el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él entró al Padre. Amén. ¿Vamos bien esto? Recibes, no, el número del lugar santo es el 50, pero ahí recibes, ¿cuánto? El 60% de lo que cosechas. El 100. Y su número es el número 3. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces repito, el tabernáculo es la vida de un cristiano, el caminar de un cristiano. Estás en Egipto, eres un pecador. Y primer paso, conoces a Jesucristo, te enamoras de Él, obtienes la salvación, aunque tu vida apenas empieza a caminar. Porque ¿cuántos apóstoles no estaban con el Señor Jesús del principio? Sin embargo, ¿hacían todavía la voluntad de Dios? Y entonces el Señor Jesús pasa y dice: Señor, de los 12 que me diste, te entrego 11. Pero al final, si tú analizas bien, los 12 cumplieron con el propósito. Porque aunque Judas se tenía que perder, cumplió con el propósito, ¿no? O sea, los 12 te los entrego cumpliendo el propósito tuyo, Señor. ¿Ok? Conoces a Cristo, tienes la llenura del Espíritu Santo y aquí tienes la autoridad. Hay un momento en la Biblia donde el Señor Jesús van a pasar de Capernaum ¿qué es Gadar? La otra tierra. Y hay una tormenta, ¿no? Y el Señor Jesús está acostado. Muchos dicen que cuando el Señor Jesús reprendió las tormentas, mostró el poder, y no es cierto. Cuando el Señor Jesús reprendió las tormentas, mostró la autoridad. ¿Ok? Que es algo diferente con el poder. Mostró la autoridad. Porque dice: ¿quién es este que hasta las tormentas le obedecen? ¿Qué es eso? Autoridad. ¿Ok? ¿Puedo pasar al siguiente? Ok. Ahora, vamos a ver un caso parecido que es en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21.
que es el mismo caso, bueno, parecido, como diría Vicente Fernández, no es lo mismo, pero es igual. San Juan 21, versículo 1 en adelante, donde pasa casi lo mismo. Pero hay algo muy diferente en esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí rápido se vuelve a encontrar el Señor Jesús con los pescadores. Ellos están pescando y siguen sin obtener. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, a lo que vamos a ver en San Juan? La primera diferencia es que en San Lucas el Señor Jesús estaba en su ministerio. Pero en esto que vamos a ver, el Señor Jesús ya resucitó y tiene un cuerpo glorificado. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. En otro era el Señor Jesús haciendo la obra, pero acá el Señor Jesús ya tiene un cuerpo glorificado, ya resucitó. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia cuando tú haces las cosas, cuando estás en el atrio o estás en el lugar santo, y cuando haces las cosas en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que pasa aquí? De hecho dice, Jesús aparece a ¿cuántos de sus discípulos? ¿Y cuántos discípulos eran? 12 apóstoles. Pero ¿cuántos tenía? Más, ¿no? ¿No había hasta mujeres ahí? Y de todos los discípulos que el Señor tenía, solamente 7. ¿Por qué 7? 7, símbolo, número de la iglesia. Solamente aquellos que han decidido caminar como Cristo, pasar el primer papel que es entrar al atrio, después al lugar santo, solamente a ellos, lugar santísimo. ¿Ok? Solamente a ellos se les apareció. Número 7, repito, símbolo de la iglesia. Y dice la palabra así. ¿Ok? Ahora, repito, esto es una nueva etapa. ¿Por qué? Porque ya está Cristo glorificado. Dice el capítulo, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Y empieza a relatar el apóstol Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaba el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos eran los hijos de Zebedeo? 2, bien. Y otros 2 discípulos de Jesús. O sea, en total, ¿cuántos eran? 7, repito, número de la iglesia, ¿no? Y van a pasar algo que es una nueva etapa en ellos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca. Pero aquella noche, ¿qué pasó? Se parece al otro versículo de San Lucas, ¿no? No habían pescado nada. ¿Ok? Siguiente. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla. Vean esto, cuando empezaba, ¿qué? Acuérdense que todo lo que dice la Biblia, todo tiene un porqué. No hay nada que la Biblia diga que no tenga un porqué. Aquí, en este tipo de versículos, bueno, en la Biblia más bien, cuando tú no entiendas el porqué, es cuando tienes que lo que dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque dice, cuando comenzaba a amanecer, porque los milagros del Señor Jesús empiezan cuando empieza a amanecer. Ahora, o sea, ¿cómo entonces en la mañana? Cuando tú piensas que estás en obscuridad, cuando tú crees que ya no hay solución, cuando ya te sientes agobiado o agobiada, cuando dices ya estoy a punto de tronar, de desfallecer, entonces empieza a amanecer y viene el milagro de parte de Dios que estabas esperando. Amén. Pero cuando tú sientes que ya no hay solución, o sea, en el anochecer, cuando tú dices, es que ya hice, ya oré, ya ayuné, ya hice todo lo que me dijeron y no pasa nada.
espérate, está a punto de amanecer, está a punto de venir el milagro de parte de Dios. Acuérdense que cuando vimos los tres pasos, lo que pasó el Señor Jesús en la tentación, lo vimos, el diablo siempre te va a llevar al límite, ¿te acuerdan? Y si no, pues ahí búscalo en YouTube, la predicación. Digo, si no, para no darle otra vez una vuelta, ¿no? Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era el Señor Jesús. ¿Por qué no sabían? Porque traía un cuerpo glorificado. Cuando el Señor te ha resucitado, la gente no te va a conocer, porque eres una nueva persona. La Biblia lo dice, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. Pero si la gente te ve y dice, ay, eres lo mismo, nada más que recargado, entonces estás mal. Porque cuando tú resucitas con Cristo, la gente no te va a reconocer. Dice, pues te veo igual, pero hablas, actúas, piensas diferente. Parece que te cambiaron. Sí, me cambiaron, me lavaron completamente. Pero si entonces no está pasando eso, entonces a lo mejor sigues en el atrio. ¿Vamos bien hasta aquí? Jesús les preguntó, muchachos, vean cómo es el Señor Jesús. ¿Cómo les preguntó? No llegó, varón de Dios, Dios te bendiga, el Señor esté contigo. No quiero decir que eso esté mal, pero a veces tenemos hasta doble lenguaje, ¿no? En la iglesia hablamos de una forma y en el mundo hablamos de otra forma. Llega, a ver, cuando te subes a un taxi y dices, varón taxista, me puede llevar allá exactamente a Televisa, la presencia. ¿Así te presentas? Entonces, ¿por qué manejamos dobles lenguajes, no? ¿Cómo es el Señor Jesús? Hey, muchachos, tranquilito, ¿ok? ¿Qué dice? Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Uno tiene que ser bien sincero. Bueno, es que mire, por fe sí tenemos, Señor. Por fe estamos. No, ¿tienes o no tienes? ¿No? ¿Vamos bien? Jesús le dijo, versículo 6, echen la red, ¿dónde? Pregunta, si el Señor va a hacer el mismo milagro, ¿por qué más da volver a ir al fondo del lago? ¿Por qué no lo hizo así? La vez pasada fue al fondo del lago, ¿para qué ahora a la derecha? Híjole, Señor, estamos hasta acá, bueno, aparte ni siquiera sabían que era Cristo, ¿no? Pregunta, tú tienes que obedecer, ¿ok? ¿Ande? Tú tienes que obedecer. Ahora, pregunta, esto trae una consecuencia, una enseñanza que el Señor les quiere dar a sus discípulos. Está el trono del Señor, del Padre, y a su derecha está la autoridad. ¿Qué le está enseñando aquí el Señor Jesús a sus discípulos? La autoridad. ¿Y dónde se obtiene la autoridad? En el lugar santísimo, ¿se acuerdan? En el lugar, en el atrio, tú conoces a Jesús, te enamoras de Jesús, es tu Salvador. Después conoces y te llenas del Espíritu Santo, lugar santo. Pero cuando llegas al lugar santísimo, viene la autoridad. Cuando estás en el atrio, solamente hay una pérdida del 70% de lo que haces. Cuando estás en el lugar santo, hay una pérdida del 40%. El lugar santo, pero cuando estás en el lugar santísimo, con una semilla que pongas recibes el 100. ¿Cuánto recibió Job de todo lo que perdió? El doble. ¿Vamos bien? Aquí el Señor Jesús les está enseñando la autoridad, el nuevo paso que ellos tienen que dar, el nuevo lugar donde tienen. O sea, ya conocieron, ya hicieron, pero ahora te quiero llevar a una nueva posición. ¿A todos? No, solamente a 7. Aquellos que están dispuestos, aquellos, como dijo el hermano, aquellos que hay un arrepentimiento, que dicen, yo tomo todo por basura y voy con Cristo. No importa lo que tenga que pelear, no importa que vaya en contra de todo,
Primero es Cristo antes que todo. Amén. Ahora, repito, está el Señor, está el Padre y a su diestra la autoridad. ¿Dónde se sentó el Señor Jesús? A la diestra, y le dio un nombre sobre todo nombre, a la diestra. ¿Y qué hay al lado izquierdo? Si a la diestra está la autoridad, ¿qué hay del lado izquierdo? Chan, 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 chan. El amor. Del lado izquierdo está el amor. ¿Ok? Después platicaremos y tendremos bueno, creo que el hermano Daniel lo va a preparar, ¿no? Acerca del amor, ¿no? Y ahí el hermano nos va a explicar de lo que es del lado izquierdo. Digo, para no tardarme más. Echen la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca. El Señor le está enseñando autoridad. ¿Ok? Porque es el último paso para que ellos muestren la autoridad en el mundo. ¿Pasaron persecución? Claro. ¿Pasaron cárcel? Claro. Pero ¿cómo ves a los apóstoles? En autoridad. ¿Sí o no? ¿No ves ya a Simón? Señor, yo te amaré y yo nunca te dejaré. Y a la primera de cambios, ¿tú también eres seguidor de Jesús? No, yo no. Es mi vecina, mi esposa es la cristiana, yo no. Dice, ¿y pescarán? Así lo hicieron. ¿Y después qué pasó? No podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Lo mismo, ¿no? No podían sacar. Pero vean. Siguiente. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, ¿quién era? Juan. Le dijo a Pedro. Vean cómo se expresa el Señor, ¿no? El discípulo que quería mucho, porque así el Señor nos ve. Mira, este es mi discípulo que me ama tanto. Mira, este es mi discípulo que es muy obediente. Mira, este es mi discípulo que ha dejado todo por mí. Vean cómo el Señor nos ve. O sea que si tú has tenido una autoestima baja, rompe con eso, porque el Señor no te ve así. Es que yo soy bien tonto. Tú te ves así, te has dejado engañar, pero el Señor no te ve así. ¿Ok? Dice, entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, ¿y qué pasó? Se vistió porque estaba ¿qué? Sin ropa y se tiró al agua. Vean lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué no dijo, pues así, pues total soy pescador, ¿no? Pues así con la playera, pues total estoy lavadero y todo, ¿no? Hay un respeto por el Señor, hermanos. Yo sé que la ropa no predica, pero el Señor tiene que haber un respeto. Y Simón Pedro entendió, es el Señor, yo no me puedo presentar así al Señor. Es mi Señor y Él merece respeto, Él merece todo. Pum, se va y se cambia, porque mi Señor merece respeto. Amén. Se vistió. 8. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red ¿qué? Llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Entonces van arrastrando la red llena de pescados. Al bajar la tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de pescados. El Señor pidió unos pescados y no dijeron, a ver, saco uno, saco dos. Es el Señor merece todo. Y aunque tenía que arrastrar, ahí venía arrastrando. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros? Ay, no, está muy lejos. Ay, no, ya es bien tarde. Ay, no, siempre al Señor lo peor. Sin embargo, vean la actitud de Simón Pedro. El Señor le pidió unos pescados. ¿Por qué no fue más fácil agarrar unos 4 o 5 y se los llevo? Porque Él era su Señor y su Señor merece lo mejor. Tu Señor y mi Señor merecen lo mejor, merecen todo tu tiempo, merecen todo tu talento, merecen tu obediencia. ¿Ok? Y por eso, ¿qué hace aquí
Pedro arrastró hasta la playa la red llena de pescado, no sacó ni uno, se llevó todo al Señor porque Él merece lo mejor. Ahora vean, ¿cuántos pescados eran? 153, y aunque eran tantos, la red ¿qué? No se rompió como la primera vez. La primera vez se rompió, pero esta vez ¿cuántas pérdidas hubo? Tanto así que quedaron 153. Ahora, ¿por qué 153 y no más? O sea, todo tiene un porqué. Regresemos al atrio, al tabernáculo. ¿Qué número era este? ¿Cuál número era este? 100 más 50. ¿Y qué número es este? ¿Cuántos números es? ¿Coincidencia o un propósito de nuestro Señor? Porque cuando tú estás de aquí, pasaste aquí, llegaste aquí, obtienes el 100% de tus oraciones. El 100% de tus oraciones son contestadas. El 100% de lo que haces recibes. La plenitud 153, la plenitud completa. No hubo pérdidas. ¿Cuál fue la diferencia? Que el Señor Jesús había resucitado y tenía un cuerpo glorificado, enseñándoles la nueva posición. Dice, esta vez no te pude enseñar la nueva posición porque no es la etapa que ahorita te toca, pero el camino del justo, la senda del justo va como en aumento. ¿Ok? ¿Vamos bien? El Señor quiere no que estemos aquí, porque aquí, les repito, tiene 70% de pérdida. Por eso te frustras. Es que porque oro y oro y no pasa nada. Oro por mi salud y no sano. Porque hay pérdida. No te tienes que conformar. Hay pérdida. Vamos al siguiente paso. Hay pérdida, menos, pero hay pérdida. Vamos al siguiente paso, donde vas a mostrar la autoridad del Padre. Donde tú dices las tormentas se van y las tormentas se sujetan y se van. Eso no es poder, repito, es autoridad. ¿Cómo? Metiéndote con Dios, anhelando cada día más, negándote tú cada día a ti mismo, lo que hablaba el hermano, arrepentimiento. Señor, aquí hacía esto, aquí hacía muchas cosas, aquí ya no voy a hacer, aquí voy a hacer menos, aquí todo, la plenitud es tuya, papá. Aquí Jesucristo con un cuerpo glorificado, la gente no lo conocía. ¿Vamos bien? Y con esto termino. Este no lo puse, pero segundo libro de Reyes. Y ya con esto termino, porque ya me ganó el tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 14. Ahí lee con tu Biblia. ¿Vamos bien? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Digo, no lo tengo. De hecho, si lo podía poner los de multimedia, estaría excelente. Al fin ya la presentación ya. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Ok. No, primer. ¿Dije segundo? Por eso, segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Perdón. Es que me ponen nerviosos, hermanos. ¿Dónde? 50 o 100, sí. Sí. Amén.
¿Ok? Dice, muerte de Ocosías, ¿no? Así se llama el tema, ¿no? Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, ¿no? Ok. Ya, hermanita. Ok, dice la palabra de nuestro Señor así. Versículo 1. Después de la muerte de ¿quién? Se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar ¿a quién? A Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Era Jehová? No, era uno de sus dioses. ¿A quién consultó? A uno de sus dioses, ¿no? Manda mensajeros y le dice, id, en el versículo 2, dice, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. ¿Ok? Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, o sea, al profeta Elías, diciendo: levántate y sube, ¿a qué? A encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. O sea, no era cualquier persona, era el rey de Samaria. Y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. O sea, ¿por qué pones en prioridad otra cosa antes que a Dios? ¿Cuántos somos así, no? Nos duele algo y háblale al doctor. ¿Por qué no vas primero con el Dios de Israel? Que Él te sane, la autoridad que el Señor te dio. ¿Por qué vas y consultas otras cosas antes que a Dios? Y vean la consecuencia. Versículo 4. Versículo 4 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, ¿qué dice? No te levantarás, sino que ciertamente morirás. A veces, ay, es que el profeta no es un hombre de Dios porque me habló bien fuerte. ¿Qué, eso no es fuerte? Es que el profeta solamente tiene que hablarme de amor y decirme cuántos coches voy a tener y decirme cuánto Dios me va a sorprender. ¿Dónde está eso? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás. ¿Por qué? Porque fue a consultar a un Dios, no al Rey de Reyes, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, y él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey. Autoridad, ¿no? O sea, van los mensajeros y dicen: no vayas allá, yo te digo, y la autoridad ahí. Y volveos al rey que os envió y decirles: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, porque estaba sorprendido. Yo soy el rey y resulta que me están mandando a mí que me voy a morir, si yo soy el rey. Siguiente. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, al cual subió a donde él estaba. ¿Dónde estaba quién? Elías. Y he aquí que él estaba ¿dónde? Sentado en la cumbre del monte. Estaba Elías sentado en la cumbre del monte. No se estaba rascando la panza,
no estaba chateando, no estaba actualizando su Face. Lo más seguro es que él estaba metido con su padre. ¿Ok? ¿Quieres que el Señor te utilice? ¿Quieres ser la voz de Dios? ¿Quieres transformar al mundo? Lo metido que estés con Dios. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. O sea, viene y dice: tú, Elías, baja, porque el rey así lo mandó. 10. Y Elías, vean la autoridad. Elías no vendiendo sus prisioneros. Es que es el rey, tengo que bajar, el rey me está mandando. Es que si es mi jefe y no le contesto, estoy en la iglesia, pero es un trabajo, si no contesto me van a correr. Primero es el rey de reyes. Y Elías respondió y dijo al capitán de, ¿cuántos eran? Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. O sea, él lo vendió. Es que es el rey, tengo que bajar. Y es que la autoridad, ¡pum!, consumidos. Siguiente. Volvió el rey a enviar a él otro capitán. ¿De cuántos venía? 50, con sus 50. Y le habló y dijo, otra vez van, y lo mismo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. O sea, mandándole a un hijo de Dios. Qué duro. Te voy a un ejemplo. El Señor te ha dicho que ninguna plaga de Egipto vendrá a tu vida, ¿no? Y llegas con el doctor y el doctor dice, señora, le encontramos una bolita. Híjole, yo creo que eso es cáncer, eso es un tumor y tú empiezas a entrar en miedo. ¿Qué estás haciendo? Estás descendiendo pronto a lo que te está diciendo el mundo. A ver, a mí no me salgas con bolitas, no me salgas con nada. Yo soy un hombre, yo soy una mujer de Dios. Y el Señor dice que ninguna maldición de Egipto es para mí. O sea que esto no es nada. Yo no tengo por qué tener miedo a esto. Pero ¿cuántos nos tiemblan las piernitas? Es que me duele aquí, me duele acá, yo creo que ya me va a dar. Es que, un ejemplo, muchos me decían, es que pastor, si sigue tomando coca se va a enfermar de la diabetes. Yo quito eso de mi vida. Tengo que dejar de tomar coca porque es el templo del Espíritu Santo y es parte del testimonio que tengo que dar, pero no porque me voy a enfermar de diabetes. Yo no le voy a hacer caso a esas maldiciones porque eso no es para mí. ¿Ok? Pero ¿cuántos de nosotros descendemos pronto a lo que el doctor, el rey, o prendemos la noticia y como el 1 de mayo, prendes la noticia y ahí en Jalisco está pues, los narcos, ¿no? Y que la gente teniendo miedo, híjole, esto se va a poner bien fuerte. ¿Por qué desciendes a lo que el rey dice? ¿No se supone que tú tienes autoridad y que la creación está esperando la manifestación de los hijos? Prendes la tele y es que la gasolina subió. Ay, ahora tengo que buscar otro trabajo porque no me va a alcanzar, aunque no vaya los domingos. ¿Por qué desciendes? ¿Por qué desciendes a lo que el rey dice? Si tu posición no está aquí en la tierra. ¿Dónde estaba Elías? En lo alto. Ahí es tu posición, hermano, hermana. Dile a tu hermano, mi posición es en los cielos. Porque la palabra dice que estoy sentado en lugares celestiales. En la diestra, exactamente, porque la palabra dice que el mismo espíritu que llevó de la sepultura a Cristo a la diestra es el mismo espíritu que tenemos nosotros. ¿Y dónde estamos entonces? A la diestra del Padre. ¿Ok? Aprende, no, ya hermano, ya no aprendas a mirar para arriba.
Aprende a mirar para abajo porque tu lugar es arriba. ¿Ok? Dice la palabra que todos los reinos están sojuzgados a ti abajo. Ya lo vimos una vez eso, ¿no? Bueno, regresemos. Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Versículo 12. Y él respondió, Elías dijo, y él le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, ¿y qué? Consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Otra vez, versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán, número 3, de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, ¿qué hizo? Ya no le dijo, ven, ahora él subió, ¿ok? Y se puso de rodillas de Elías y le rogó, porque tienes que tener tu posición bien puesta, hermano. Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. ¿Ok? ¿Cuántas veces pedimos un trabajo y, ay, no importa que no me des el seguro, con que me des trabajo? Mendigando. Cuando tú tienes que llegar y yo necesito un trabajo y vengo por ese trabajo y quiero que me pagues esto y esto. Y no voy a venir los domingos ni tales días porque sirvo a Cristo. Autoridad. No, pero ahí andamos vendiendo la primogenitura. Y vean lo que hizo este varón. Se puso de rodillas ante Elías, reconociendo la autoridad de parte del Padre en Elías, y le dijo, te ruego. Ahora, pregunta, ¿cuántos fueron la primera vez? Eran 50 y el capitán. ¿Por qué no eran 50 con el capitán? Era el capitán con sus 50, ¿no? ¿Cuántos en total? 51. La segunda vez, ¿cuántos eran? 50 con uno, o sea, tercera vez eran 50 con unos, ¿cuántos fueron? 153, otra vez. La autoridad de parte de Dios, que tú no vas a vender nada. Autoridad es lo que es el paso que tienes que llegar, hermano. ¿Para qué? Ya pasaste la primera etapa, que conociste a Cristo, que conociste el amor, que el Señor te llenó de su amor, de su gracia, de su perdón. No te quedes ahí, porque va a haber pérdida. Vete al siguiente, que es la llenura del Espíritu Santo en el lugar santo, en el Pentecostés, y las señales te van a seguir. Pondrás manos a los enfermos, sanarán, pero aún hay pérdida. ¿De cuánto? Del 40. Y no te quedes, es que yo ya sané y oré y le dije al Señor y ya hay muchos sanados, pero hay pérdida. No te quedes con eso. Ve al siguiente lugar santísimo, donde el Señor te muestra la autoridad del Padre, donde ya no hay pérdida. Por eso Elías era un varón así. Y por eso muchos en la Biblia son varones así, porque entendieron la plenitud completa de la vida de un cristiano. Amén. ¿Oramos? Ok. Oramos. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor, pídele perdón al Señor. Si es que te has estancado o si te has quedado en una área pensando que eso era todo, que porque ponías manos a los enfermos ya habías llegado. Ponte a llorar al Señor. A lo mejor llevas mucho tiempo solamente en el atrio. No ha pasado tu vida de que Jesús, de conocer el amor solamente de Jesús, pero no has conocido el poder que el Espíritu Santo da. Te has quedado solamente. Por eso es que hasta ahorita, hermano, es por eso que hasta ahorita todas tus oraciones no han sido contestadas. El apóstol Pedro lo dice, que el Señor no escucha la oración de los malos. Por eso es que has orado y has pedido fuera de su voluntad, porque hay pérdidas. Si el Señor te ha dado grandes cosas, pero las redes están rotas. Sí es cierto,
Has visto mucha provisión de parte de Dios, pero hay una fuga grande. El Señor hoy, hermano, por algo estás escuchando hoy esta palabra, porque el Señor hoy quiere llevarte a otro nivel, pero no depende del Señor, depende de ti. No puedes pasar de Egipto al lugar santísimo. Hay una etapa. Primeramente tienes que conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ya que lo conociste, ya que Jesús es tu Señor, entonces entras al Pentecostés. No puedes pasar de Egipto al Pentecostés, no se puede. Tú sabes en qué etapa estás hoy. Tú sabes que a lo mejor hablas de Dios, pero tú sigues persiguiendo las señales, porque estás esperando a lo mejor una contestación. Sigues igual en el desierto, esperando que el maná caiga. Sigues igual en el desierto, esperando seguir la nube. Pero cuando estás en la tierra prometida, las señales te siguen. Sigues diciendo, estoy esperando que Dios me hable. Y Dios te ha hablado de muchas formas, pero tienes mentalidad del atrio. Por eso no has pasado al siguiente nivel. ¿Cómo quieres mostrar autoridad si no has mostrado? Las señales no te están siguiendo. Si tu conducta, tus hechos demuestran que sigues en Egipto. Tú sabes, hermano, en qué condición estás. Hoy pídele perdón al Señor, porque a lo mejor abriste puertas. ¿Por qué, Señor, no contestas mis oraciones? ¿Por qué todo lo que oro solamente poquitas de mis oraciones son contestadas? Y abriste puerta a la amargura, abriste puerta al rechazo. Pensaste que Dios no escuchaba tus oraciones. Sí las escuchaba, pero había pérdidas. Pero tú te quedaste satisfecho por lo que estabas viviendo. Cuando el camino del justo va en aumento, siempre tienes que ir creciendo. Si vives el mismo cristianismo cuando recibiste a Cristo, hay pérdidas. Por eso estás en escasez económica. Por eso no te alcanza. Por eso la enfermedad que estás pasando. Hoy pídele perdón al Señor por las puertas que abriste. Y hoy comprométete con el Señor. ¿Qué quieres? Porque el Señor te quiere llevar a una nueva etapa. Pero ¿cuándo los llevó? Cuando reconocieron quién era el Señor. Cuando Pedro vio quién era, es el Señor. Hoy métete ahí con el Señor. Métete ahí con papá. Por eso tu negocio no ha prosperado. Porque solamente estás viendo a Jesús como el Señor. Lo que el apóstol Pablo nos enseña. Siendo ya maestros, te sigues conformando con la leche. Debiendo ya comer carne, sigues conformándote con la leche. Muchos de los que están aquí deberían estar aquí ya predicando y enseñando. Sin embargo, se conforman con las pérdidas. Te conformas con el 30% de la bendición. Te conformas con el 60%. Y en vez de que te quedes diciendo, tengo pérdida, tengo que ir por más, te has quedado satisfecho con el 30% de bendiciones, con el 30% de prosperidad, con el 30% de tu salud, con el 30% de manifestar el reino.
Hoy iglesia, hoy el Señor quiere que llegues al 100%. Hoy el Señor quiere llevarte a esta nueva etapa. Recuerda que el Señor se le apareció solamente a 7. Hoy muchos deberían haber estado aquí escuchando la palabra del Señor. Sin embargo, hubo otra cosa mejor. Hubo un obstáculo, hubo algo. Porque no es para todos. Tantos discípulos eran que solamente a 7 se les llevó a esta etapa. Más de 500 estaban cuando Jesús se le apareció y solamente a 120 se les dio. Se les manifestó el Espíritu Santo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y regocíjate porque tú eres escogido. Regocíjate porque a ti el Señor te quiere llevar a una nueva etapa. Pero pídele perdón al Señor por esas puertas.